resumiendo, la luz de la habitación dice que, bueno, cuenta la leyenda, que la historia, ¿no? Más que leyenda, que había un resplandor de luz y por la mañana Miguel de Pellicer tenía la pierna entera. Dice que se le había aparecido la Virgen sobre un pilar. Por eso se le llama la Virgen del Pilar, porque aparecía sobre un pequeño pilar. El pequeño pilar mide como unos 40 centímetros, es un pilar de jaspe, y sobre ese pilar se aparecía la Virgen. Entonces, como se pidieron que, bueno, los médicos, quien habían operado, quien habían amputado la pierna, que testiguaran que sí que le habían amputado la pierna, que había tenido un accidente, gente que le había visto pedir en la iglesia de románica, entonces, del Pilar, se le pidieron que atestiguaran, ¿no?, ese milagro que se había producido al crearse, o sea, al tener de nuevo una pierna. Se consideró como un milagro, se hicieron las capitulaciones, se firmaron, y entonces a partir de ese momento empezó a construirse este gran templo. Un templo que, bueno, tiene pues una parte, ¿no?, donde se encuentra ahí esa pierna en piedra, no la pierna, pero hay como un relieve en la pierna de Miguel de Pellicer, que se le atribuye ese primer milagro para la construcción de este templo mariano. Una construcción que, si os fijáis en las cúpulas, tiene colores. Son los típicos colores del Mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo. Aquí a la izquierda el puente que veis es el antiguo puente romano. Ese puente que lo hicieron durante la época romana y que después durante la época medieval, justamente al lado encontrábamos el primer puerto. Y esta construcción, como digo, es una de las grandes construcciones, una gran basílica de advocación mariana, y que los españoles tienen mucho culto hacia la Virgen del Pilar. La iglesia es del siglo XVII, es una construcción barroca, tiene las 4 torres, las últimas torres se terminaron ya en el siglo XIX. La iglesia, bueno, pues tuvo sus años. Es enorme, cuando se entra, es de las grandes construcciones religiosas que hay en España, es enorme la construcción. Y tiene una pequeña capilla, pequeñita, mucho más pequeña, donde se encuentra la Virgen del Pilar. Y la Virgen del Pilar la vais a ver en la capilla, que está al final, ¿vale? Una pequeña capilla muy decorada. Y vais a ver el pilar, y sobre el pilar una Virgen pequeña, porque la Virgen es muy pequeña. Entonces, aquí en Zaragoza, esto forma parte, ¿no ves? Las murallas aquí a la derecha, antiguas murallas romanas. La Virgen del Pilar, aquí hay una cinta que la vais a ver, que es de colores, ¿vale? Esa cinta antes la regalaban, ahora cobran 1 euro. Es una cinta que tiene la medida del pilar. En todo español tiene la devoción de cuando viene aquí la Virgen del Pilar, compra esas cintitas, que están en muchos colores, para bendecir la casa y para bendecir el coche. Entonces, en muchos coches, en mi coche la tengo, en casa también, cuando vienes a la Virgen del Pilar siempre compras esa cinta para alguien que quieres, ¿no? Desearle, ¿no?, algo bueno, se le da esa cintita y se suele poner o en casa o en el coche colgada. En el coche la ponemos en el retrovisor. Entonces, vamos a parar aquí. Ahora les digo dónde está eso si quieren. 11, 12. Vale, paramos aquí.